Hola niñas y niños, espero se encuentren todos bien. Soy la profesora de lenguaje Ivette. Vamos a ver fomentando la comprensión lectora. Esta es la cápsula número 6. La habilidad será interpretar y relacionar, como estamos haciendo hace tiempo. La estrategia nueva que vamos a utilizar va a ser reconstruir la secuencia de acciones y relacionar imágenes con la información de un texto. El objetivo general que tendremos será interpretar, relacionar e identificar la información, la secuencia de acciones y las imágenes presentes del relato del texto. Entonces, lo primero que vamos a aprender es reconstruir la secuencia de acciones. Entonces, primero, para poder entenderla, vamos a hacer cosas cotidianas. Vamos a escribir en el cuaderno 3 cosas que hacen a diario o imaginarlas. Ya pensemos más o menos. Podemos dormir, jugar, lavarnos los dientes, duchar, ¿no es cierto? Ya, yo elegí 3, que es lavarme los dientes, ir a comer e ir a dormir. Ya, no es un orden determinado. Ahora, al ordenarlo, lo primero que voy a hacer es comer, porque si me lavo los dientes primero y luego como, no me va a servir, ¿cierto? Voy a tener que volver a lavarme los dientes. O sea que es comer, lavarme los dientes y luego irme a la cama a dormir. O sea, yo elegí la parte de la tarde-noche, ¿ya? Eso es más o menos poder ordenar las ideas para que cuando te hagan preguntas puedas responder ya con el orden en tu cabecita. Entonces, ¿qué es una secuencia? Una secuencia es una serie ordenada de eventos o acontecimientos que ocurren uno después de otro y luego otro. La secuencia parte por el primer suceso o evento y termina siempre por el último. Todas las cosas que ocurren en la vida del ser humano, en las historias reales y en las de ficción, tienen un principio y un final, ¿cierto? Entre ambos momentos puede ocurrir entre muchos y pocos eventos. Los sucesos se ordenan de forma cronológica, ¿ya? Siguiendo una línea de tiempo. También se puede establecer el orden en el que se cuenta una historia. Puedes iniciar tu relato por el final también y terminar contando el principio. Así como hay algunas historias que ya hemos visto o alguna película que empieza por el final y termina por el principio. ¿Cómo hallar el orden de una secuencia? Puedes hallar el orden en que las cosas pasen en una historia si piensas en el comienzo o inicio, en medio o desarrollo o el fin del texto. En una historia o texto, el autor pondrá información que indique el orden en que suceden las cosas o acontecimientos, o la forma en que las ideas se organizan y se separan en partes. ¿Ya? Entonces, algunas de las palabras que pueden ayudarnos a poder ordenar es primero, después, luego, entonces, finalmente. También hay otro tipo de palabras, ya que son similares. Aquí, entonces, si queremos armar la historia de la mariposa que desde huevo llega hasta mariposa adulta por el ciclo, deberíamos utilizar las palabras primero, fue una mariposa adulta, después, esta mariposa puso un huevo, luego, el huevo eclosionó y salió la oruga, entonces la oruga se transformó en crisálida, también podemos poner de nuevo, entonces, esa crisálida al romperse salió la mariposa y finalmente la mariposa se transformó en una mariposa adulta. Ya, así podemos jugar con este tipo de palabras para poder también nosotros hacer nuestros propios textos. Aquí tenemos un ejemplo de texto que es la receta de cómo hacer sopaipillas. Mientras vamos leyendo el texto vamos a ir subrayando para más o menos identificar el orden cuando nos hagan las preguntas, ¿ya? Para preparar sopaipillas, primero
pon a cocer un cuarto de zapallo y mientras se cuece, junta 3,5 tazas de harina con una cucharada de polvo de hornear y una cucharadita de sal en un bowl. Cuando el zapallo esté sumamente blando, lo pasas por sedazo, colador, y enseguida lo agregas a la mezcla de harina. Después debes agregar 3 cucharadas de manteca derretida para formar una masa lisa que no se pegue en las manos. A continuación, con la ayuda del uslero estiras la masa y cortas en cubitos. Finalmente, fríe brevemente la sopaipilla en aceite caliente. Es muy importante que luego de freírlas las pongas sobre papel absorbente. Entonces, leyendo el texto tiene solo un párrafo, ¿ya? La secuencia se compone básicamente de 8 eventos, como podemos verlo, primero, segundo, tercero, hasta el octavo. El primero es poner a cocer los zapallos, el segundo, unir la harina, los polvos y la sal. La última que debes realizar es poner las sopaipillas fritas en un papel absorbente, ¿cierto? Así más o menos era el orden, saltándonos algunos pasos. Algunas palabras claves que indican orden en este relato son cuando, enseguida, después, a continuación, luego, al llegar el momento y finalmente, que son casi todas las que pudimos marcar en el texto, ¿verdad? Entonces, si nos hacen la pregunta, ¿qué se hace con el zapallo luego de pasarlo por sedazo? Nosotros vamos a buscar en el texto dónde es que decía que el zapallo se pasaba por sedazo. O sea, que encontramos que el zapallo, después que esté blando, se pasa por sedazo. Y nos preguntan qué se hace luego de pasarlo por sedazo. Entonces nosotros buscamos y dice, enseguida lo agregas a la mezcla de harina. Entonces nuestra respuesta sería, el zapallo lo mezclamos con la harina. ¿Bien? Entonces ahora vamos a practicar lo que aprendimos. Vamos a leer la historia de Nancy y mientras lees vas a pensar en el orden en que ocurrieron los sucesos de la historia y también tratar de identificar las palabras claves que nos pueden ayudar a ordenar. ¿Ya? La gran idea de Nancy. Nancy necesitaba dinero para comprarle un regalo de cumpleaños a su papá. A ella se le ocurrió una gran idea. Primero sacó algunos vasos de plástico, luego preparó un jarro grande de limonada. Por último, hizo un letrero que decía limonada a 100 pesos. Vamos entonces ahora a ordenar los sucesos de la historia. ¿Qué es lo que ocurrió primero? Nancy quería comprarle un regalo a su papá, ¿cierto? Segundo, a Nancy se le ocurrió una idea para tener dinero. En tercer lugar, sacó algunos vasos de plástico. En cuarto lugar, preparó un jarro grande de limonada. Y por último y quinto lugar, hizo un letrero que decía limonada a 100 pesos. Ya nosotros teniendo el orden entonces del texto, cuando nos pregunten en alguna tarea, ¿qué es lo que hizo Nancy antes de preparar el jarro grande de limonada? Nosotros vamos a buscar en el texto entonces. Primero vamos a ubicar donde Nancy hace el jarro, o sea, lo encontramos acá. Luego preparó un jarro grande de limonada. ¿Y qué es lo que hizo antes entonces ella? Lo primero fue sacar algunos vasos de plástico. Y esa sería la respuesta. Y esta es la segunda estrategia que vamos a aprender. Relacionar imágenes con la información de un texto. Relacionar imágenes con la información de un texto es una de las competencias básicas para producir conocimientos en la actualidad, dado que ahora estamos bombardeados de imágenes por todos lados, la televisión, computador, celular, internet, ¿ya? Así que, ¿cómo podemos relacionar las imágenes? Para poder relacionarlas es importante seguir al menos estos 3 pasos. 1. Tener una visión de conjunto ya de lo que vamos a ver y enumerar todo lo que vemos en la imagen. 2. Analizar los objetos que la componen y su relación interna, o sea, vamos a describir lo que estamos viendo. Y por último, vamos a interpretar el significado de la imagen de acuerdo al texto. ¿Se acuerdan de este ejemplo del gato? Este gato se ve famélico, se nota que no ha comido en todo el día. Ya nosotros llegamos a la conclusión que la palabra famélico significaba hambriento. ¿Por qué? Porque además vimos la imagen del gatito
su cara. Primero vamos a ocupar el primer punto, la visión general. Vemos a un gato que está triste, ¿cierto? Segundo, vamos a ver que su pancita le ruge. Puede ser por hambre o porque duele la pancita. Y tercero, vemos que su plato está vacío, o sea que ya más o menos deducimos por qué le ruge la pancita. Entonces, vamos al último paso, que es interpretar, donde vamos a interpretar de acuerdo a los tres puntos señalados, tres imágenes que vimos en el texto, la imagen, de que el gato está hambriento, ¿verdad? Tenemos un ejemplo. Juan no se permite ir a jugar después de almorzar, ya que tiene un examen al día siguiente. Así que luego de acabar su comida, va directo a su habitación. Si nosotros observamos aquí, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Tiene un libro acá, tiene un lápiz y algo está haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que fue a hacer Juan a su habitación? ¿Fue a jugar? ¿Fue a comer su postre? No, Juan fue a estudiar, ¿verdad? ¿Y cómo nos dimos cuenta de ello? Porque me di cuenta porque está concentrado leyendo un libro, ¿cierto? Está un poquito, ahí se ve que está estudiando. Bien, entonces ahora vamos a ver una imagen, un afiche, para poder seguir los pasos de cómo es relacionar la imagen con el texto. El peligro aún acecha, usa bien la mascarilla. No quitarla para hablar, no la nariz por fuera, no sobarla, no llevarla de bufanda. Si seguimos los pasos, el primer paso dice visión de conjunto, o sea, vamos a enumerar todo lo que vemos. Estamos viendo a 4 personas felices, están caminando fuera, vemos edificios al fondo y vemos un virus detrás que los persigue. Y se destaca la forma del uso de las mascarillas de las personas que están ahí, ¿cierto? El punto 2, que es analizar los objetos que la componen y su relación interna. Entonces vamos a describir, de acuerdo a lo que vimos, las personas se ven descuidadas del virus que está detrás y usan de mala manera las mascarillas. Entonces, ¿qué nos quiere decir este afiche? ¿Qué es lo que podemos interpretar siguiendo el último paso, que es la interpretación del significado? Vamos a inferir que si no utilizamos bien la mascarilla, podemos enfermar de coronavirus, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que aprendimos hoy? Lo que respecta a la comprensión de la secuencia, una secuencia es una serie ordenada de acontecimientos que ocurre de forma cronológica, o sea, uno después de otro. Puedes hallar el orden en que las cosas pasan en una historia si piensas en el comienzo, en medio y en el fin. Y algunas de estas palabras claves donde puedes saber qué es lo que ocurrió antes o después van a ser las palabras primero, después, luego, entonces y finalmente. También recuerda que no siempre van a estar estas mismas palabras, pueden haber parecidas o puede que no estén identificadas y tengan que inferir solitos. ¿Y qué aprendimos en cuanto al relacionar imágenes con la información de un texto? Una de las competencias, que es una de las competencias básicas para producir conocimiento en la actualidad. Y los pasos para comprender las imágenes son tener una visión en conjunto, ¿ya? Vamos a enumerar lo que vemos, vamos a analizar los objetos que la componen, o sea, vamos a describir lo que vemos, y luego vamos a interpretar qué es lo que significa su significado, ¿ya? Teniendo en cuenta que son portadoras de símbolos visuales, ¿ya? Así como acabamos de ver que era un circulito y uno así, que es como prohibido, que pueden generar diferentes significados, ¿ya? De acuerdo al contexto, como ya lo vimos en palabras, es como se van a interpretar también las imágenes. Muy bien, llegamos hasta el final. Espero les haya gustado la presentación
y ahora los invito a realizar las entretenidas actividades que les prepararon el tío Israel y la tía Sonia para que sean unos maestros de los textos. ¡Hasta pronto!